Bien, mis hermanos, muy buen día para todos. Quisiera hacerles una pregunta para comenzar ¿alguna vez, hermanos, han estado seguros de algo o en algo? Por ejemplo, cuando saben que independientemente de una oportunidad o de una decisión u otra, no van a perder en algo, como un negocio, como alguna decisión que ustedes quieren tomar, pero ustedes saben que independientemente de eso, no va a pasar a riesgo mayor en sus vidas, una oportunidad para hacer algo, pero que al final no hay problemas. Por ejemplo, una herencia en donde saben que pese a todo, pues está segura para ustedes cuando sus padres partan de este mundo y ustedes la van a tener sí o sí. O por ejemplo una bonificación en su trabajo, en donde ustedes saben que independientemente vendan o no vendan, hagan o no hagan, ya pudieron hacer lo mínimo y van a tener segura esa bonificación. O algo que les dio placer recibir, pero que al mismo tiempo sabían que iban a recibir. Por ejemplo, el salario, los que les pagan por quincenas, por meses. Entonces saben que va a llegar el día de la quincena, va a llegar el día fin de mes en donde van a recibir su salario digno y entonces con eso van a poder pagar lo necesario, van a poder salir a algún lado, comer algo rico y demás. Y a veces uno tiene seguridad en ciertas cosas, ¿no? Ahora, por supuesto, no deberíamos estar seguros totalmente en ninguna de estas cosas, pero a veces nos hemos sentido así y nos sentimos tranquilos muchas veces. Hablamos con alguien o queremos tomar una decisión acerca de esto o aquello, pero estamos tranquilos. Ahora, como digo, no deberíamos estar totalmente seguros de nada de estas cosas, pero sí hay una cosa, hermanos, que como cristianos debemos tener en nuestro corazón y de la que debemos estar seguros, y es que Cristo ha resucitado y por lo tanto un día, hermanos, resucitaremos con Él. Y eso es lo que Pablo enseña en la primera carta de los Corintios, capítulo número 15, que fue lo que acabamos de leer. Y es lo que el Señor quiere que sepamos hoy, nosotros, creyendo esta verdad, viviendo seguros y dependiendo solamente del Señor. Ahora, el versículo número 12 de 1 Corintios 15 dice: pero si se predica que Cristo ha sido levantado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si ustedes recuerdan, hermanos, a la luz de esta serie expositiva de 1 Corintios, el pastor Andrés estuvo enseñando 2 sermones acerca de lo que dice este capítulo número 15 sobre la prueba escritural, es decir, la prueba de que Cristo resucitó, la prueba factual, que eran los hechos de esa resurrección, y él mencionaba 2 conclusiones importantes del tema. Una era, ya que Cristo resucitó de los muertos, vamos a resucitar nosotros también. Pero él también decía que ya que Cristo resucitó de los muertos, los cristianos no son dignos de conmiseración o de lástima. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo número 19. Hoy vamos a considerar la segunda porción de este capítulo, que va desde el versículo número 20, la he elegido así, hasta el versículo número 34, y quiero que consideremos en esta mañana, mis hermanos, algo tan importante como es la esperanza, la certeza y el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso he titulado a este sermón: La resurrección de Cristo, nuestra esperanza y victoria en Él. Así que para esto vamos a considerar estas 3 cosas. Vamos a considerar la esperanza, vamos a considerar también la certeza y por último vamos a considerar el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Entonces, tome usted esta exposición, mi hermano, como esa aplicación de lo que se ha venido enseñando. ¿Qué relevancia tiene para nosotros que Cristo haya resucitado? Y es lo que Pablo nos va a empezar a decir aquí en el verso número 20. Así que en primer lugar, consideremos la esperanza de nuestra resurrección. Dice el verso 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho,
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Las primeras dos palabras del verso 20, hermanos, son muy importantes. La Reina Valera dice, más ahora. Ese más también pudiéramos traducirlo como pero. Cambia. Es un cambio que va a tener de la exposición de Pablo, y aquí va a cambiar una serie de afirmaciones negativas que ha dicho desde el verso 12 hasta el verso 19. Y recuerden esas afirmaciones. Miren, por ejemplo, el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y en el versículo 20, mis hermanos, lo que va a hacer Pablo es cambiar a un sentido positivo. Ahora lo que va a decir es el testimonio positivo sobre el Cristo resucitado que va a impactar a los cristianos. Y es que él estaba diciendo en esa porción del 12 al 19, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, la predicación no sirve. Si no resucitó, vana es la fe. Si no resucitó, somos falsos testigos. Si no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Si no resucitó, los que han dormido perecieron. Y si no resucitó, somos dignos de lástima. Pero ahora en el verso 20 dice, pero el cambio. Realmente Cristo ha resucitado y ahora, miren, más ahora, es decir, esa palabra ahora es la realidad presente. Esto es lo que pasó verdaderamente. Esto es lo que ocurrió realmente. Cristo resucitó, dice Pablo, y no hay duda alguna en esto. Y es que, hermanos, el cristianismo que nosotros tenemos, en el que nosotros creemos, el que vivimos en nuestras vidas, está basado en esta verdad, que Cristo ha resucitado. Y todas las doctrinas que creemos, que estudiamos, en las que avanzamos, están basadas en esta verdad. Cada doctrina que estudiamos está ligada una a otra. Por eso, hermanos, es que la doctrina es importante. A veces uno dice, no, ¿para qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos doctrina? Lo importante es el amor. Pero si usted quiere saber qué es el amor, tiene que estudiar doctrina. Y si quiere estudiar doctrina, tiene que llevar a la práctica ese amor. Esas dos cosas van ligadas. El cristianismo está basado entonces en esta verdad, y para conocer la verdad, hermanos, y tener una firme esperanza de esta verdad, tenemos que entender y creer lo que Pablo está diciendo aquí. Más ahora, Cristo ha resucitado. Ahora, debido a esto, debido a que Cristo ha resucitado y ahora va a expresar el testimonio positivo de lo que esta porción dice, Pablo invita a los corintios a examinar los aspectos positivos de confesar esta doctrina. ¿La doctrina cuál es? Cristo ha resucitado. ¿Cuáles son los aspectos positivos de esta doctrina? Por ejemplo, si Cristo ha resucitado, dice el texto, Él es las primicias de los que durmieron. Miren el versículo número 20 allí, más ahora Cristo resucitado, primicia de los que durmieron, es hecho. Esa palabra primicia, hermanos, pudiéramos traducirla sencillamente como primeros frutos. Usted puede entender este texto como que Cristo es los primeros frutos de quienes han dormido. Y recuerden que en la Biblia, hermanos, es interesante que cuando se habla de dormir, solamente se habla de los creyentes. Porque lo que está tratando de decir Pablo es que aquellos que han muerto en Cristo no han perecido, no se han perdido sus esperanzas, sino que están en una espera. Ahora, el alma no está durmiendo, nosotros ya hemos estudiado eso. El alma está en la presencia del Señor, anhelando la venida de Cristo y la transformación completa de nuestros cuerpos, la resurrección de nuestros cuerpos y la unión de nuestra alma para poder estar con el Señor por toda la eternidad. Pero la expresión dormir que utiliza Pablo aquí es una expresión que nos enseña la espera, la esperanza que aún sigue para aquellos que han partido de este mundo y están en la presencia del Señor. Ellos todavía están esperanzados, aunque están gozando de deleites en este momento delante del Señor en espíritu, no obstante todavía esperan la venida del Señor como nosotros también lo hacemos. Y los corintios debían conocer también la implicación de esta palabra primicias. Los corintios debían conocer el Antiguo Testamento, hermanos. Ahora, los corintios no eran judíos, la gran mayoría de ellos eran gentiles. Pero miren lo interesante, porque para entender esta verdad de que Cristo es las primicias,
ellos debían conocer la palabra de Dios. No es como hoy que nos dicen en algunas iglesias tal vez o algunos hermanos que no debemos conocer el Antiguo Testamento, que no es necesario, que no importa el Antiguo Testamento. Lo que Pablo nos está mostrando es que una iglesia como la de Corinto tenía que leer la palabra y por eso les habla de los primeros frutos. ¿Y saben por qué es importante? Porque las primicias era una de las fiestas que celebraban los israelitas, en donde lo primero que se cosechaba se ofrecía a Dios en reconocimiento de su fidelidad por haber provisto oportunamente. Ahora, los israelitas tenían varias fiestas y una de estas fiestas era la de las primicias, y entonces ellos tomaban una parte de esas primicias, especialmente de la cebada, una gavilla, dice las Escrituras, y entonces las ofrecían en gratitud. Es decir, la fiesta de las primicias era una fiesta de gratitud por lo que Dios ha provisto. Y entonces en este caso particular, Pablo está utilizando esa fiesta de las primicias para decir que Jesucristo en su resurrección es las primicias de los que van a resucitar. Ahora, la fiesta de las primicias en el orden era la tercera fiesta. Entonces estaba la fiesta de la Pascua, inmediatamente la de los panes sin levadura, y el primer día de la semana, entonces era la fiesta de las primicias. Ahora, el primer día de la semana fue precisamente el día en el que el Señor resucitó, después del reposo, y por eso todo esto tiene una relación que Pablo está tratando de mostrarles a los corintios en este texto. Ahora, Pablo usa esta expresión, como les decía, para entender que la muestra de los primeros frutos será seguida por el resto de la cosecha, porque unos meses después se celebraba, 50 días después exactamente, ¿qué se celebraba? ¿Saben? El Pentecostés. Entonces, el Pentecostés era la muestra ahora de que todos los frutos que el Señor había dado precisamente llegaron tal cual como se anunciaron 50 días antes, contando desde la Pascua. Y Cristo se va a convertir entonces en esas primicias por su resurrección. Y lo que está diciendo, hermanos, cuando Pablo dice Cristo de las primicias, es que Cristo es la garantía de que todos los que pertenecen a Él también un día participarán en esa resurrección, tal cual como la que Cristo nos mostró al haber resucitado al tercer día de los muertos. Eso es lo que está diciendo. Cristo entonces dice, no es los primeros frutos de los que han sido resucitados, sino de los que han muerto. Es como la cebada. Entonces, si ustedes han estudiado las fiestas, tal vez se han leído el Antiguo Testamento, ven que, por ejemplo, había diferentes ofrendas y había diferentes celebraciones. Pero, por ejemplo, la cebada, que era la que se utilizaba en la fiesta de las primicias, es una semilla pequeñita. Y entonces esa semilla tenía que surcarse la tierra, echar la semilla, taparla. ¿Qué pasaba con esa semilla? Entonces esa semilla se iba a romper, iba a salir entonces una planta cereal o una planta de cebada, que es el cereal que nosotros conocemos hoy día. Y entonces Pablo va a utilizar esa analogía para explicarnos que así como Cristo murió como una semilla y después tuvo que nacer en su resurrección, y nosotros también cuando fallezcamos, cuando durmamos, entonces vamos a ser sepultados, pero después vamos a salir igual que salió el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es esa primera plantica. Entonces por eso Pablo está utilizando esta expresión que aparece allí en el versículo número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Pero va a continuar Pablo diciendo, ¿por qué esto es así? ¿Por qué no de otra forma? ¿Por qué no fuimos transformados y resucitados en ese momento en el que Cristo resucitó? ¿O por qué no se hizo de otra manera? Y entonces eso es lo que nos va a responder en el versículo 21 y 22, la razón de que Cristo sea las primicias. Y dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué necesitábamos que Cristo fuera las primicias? ¿Por qué necesitábamos que Cristo resucitara? Pablo nos dice, Él es las primicias, puesto que la raza humana, hermanos, está muerta.
La raza humana está muerta desde que nuestro representante en el Edén, que es Adán, no obedeció y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ahí en adelante, ¿qué pasa ahora? Todos nacemos como muertos en delitos y pecados, esperando que la muerte eterna, la condenación como consecuencia del pecado, porque un pecado contra un Dios eterno merece una consecuencia eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirles en el versículo 21 cuando dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, entonces va la segunda parte, porque a esto llevó Adán a la raza humana, a esto llevó Adán no solamente a la raza humana, sino a toda la creación, un pequeño pecado que costó toda una eternidad, una destrucción de toda la creación, de seres humanos, de animales, de la tierra misma. Pero Dios, acuérdense que esta parte es la parte positiva, entonces Él está poniendo este contexto, pero sigue diciendo el texto, pero Dios que es misericordioso, prometió la venida de un segundo Adán, de un segundo hombre, por medio del cual vendría la vida, traería una nueva creación, resucitaría un pueblo para vida eterna. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es, ¿en quién estamos representados? ¿Viviremos o pereceremos? Si en Cristo, dice el texto, todos seremos vivificados. Si en Adán, dice el texto, todos perecerán. Y si nosotros creemos estar representados en Cristo, por ende creemos que Cristo ha resucitado y por ende debemos creer que nosotros también resucitaremos. Si creen en Jesús o si siguen en Adán, solo tenemos dos caminos para estar, o con el primer hombre o con el segundo. Pero también, hermanos, hay algo que a veces se malinterpreta de este texto, y es que ese todos implica que la resurrección de los muertos es verdadera para todos los hermanos. Lo que está tratando de decir ese todos no es que toda la gente, no importa si creyentes o no creyentes, van a resucitar. Pablo no está hablando de esto en este texto. Hay otros textos en las Escrituras que nos enseñan que va a haber una resurrección de creyentes y de no creyentes. Pero la resurrección de creyentes va a ser para vida eterna, pero la de no creyentes va a ser para condenación eterna. Pero Pablo no está hablando de eso. Recuerden que él viene hablándole a los hermanos de la iglesia de Corinto. Y él está hablando lo que respecta en esta porción a los creyentes. Y les está diciendo, todos ustedes creyentes van a resucitar. No hay ni uno solo que se vaya a quedar sin la resurrección. Todos los que están representados en Cristo van a resucitar sí o sí. Los que están representados en Adán, todos perecerán. No hay ninguno que se quede en un limbo, en un punto neutro o algo así, sino que va a ser así. Esos son los absolutos que está utilizando entonces Pablo aquí. Entonces, ese todos, hermanos, implica que la resurrección de los muertos es verdadera para los cristianos, que todos los que por naturaleza tienen su origen en Cristo se van a salvar, pero también que todos los que en su naturaleza tienen su origen en Adán van a perecer. Del versículo 23 hasta el versículo número 28, mis hermanos, vamos a encontrar la segunda parte de esta esperanza que Pablo quiere poner en los corazones de los corintios para que se corrijan del error de algunos que les estaban diciendo que la resurrección de los muertos no existía, que no había resurrección de los muertos. Y lo que vamos a encontrar en esta segunda porción, hermanos, es la certeza de nuestra resurrección. La esperanza de nuestra resurrección es que Cristo ha resucitado y Él es las primicias. Pero la certeza la va a mostrar a través de varios argumentos positivos que vamos a encontrar desde el versículo número 23 hasta el versículo número 28. Miren, por ejemplo, leamos el 23, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahora, ¿por qué digo que es certeza? ¿Por qué digo que es certeza nuestra resurrección? Porque Pablo, inspirado por el Espíritu, nos va a dar datos exactos de cuándo va a ser, de cómo va a ocurrir, de cómo va a pasar eso. Porque algunos se preguntarían, ¿entonces ya hemos resucitado? ¿Ya resucitamos? Ahora hay textos que nos dicen que de una forma sí, en la regeneración. Pero
a lo que está hablando aquí Pablo, de lo que está hablando Pablo, es de una resurrección corporal, no de una regeneración, no de un nuevo nacimiento del Espíritu, sino está hablando de una resurrección corporal, porque a Cristo lo vimos resucitado no en espíritu, sino en cuerpo. Él fue sepultado y al tercer día resucitó en cuerpo, no como algunos estaban diciendo en la iglesia de Corinto, de que era un espíritu, de que parecía un cuerpo, sino que realmente fue así. Entonces lo que vamos a ver acá es que la resurrección de los que son de Cristo va a ser en su venida. Versículo 23 nuevamente, por eso dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, eso ya lo vimos, pero dice, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo es el primogénito, Cristo es las primicias, que significa el principal, el que está por encima de todos. Pero les hago una pregunta, ¿acaso antes de Cristo no habían resucitado hombres de la muerte? Por ejemplo, Lázaro. Entonces, la diferencia de la resurrección de Cristo a esas resurrecciones que habían ocurrido antes de su resurrección es la transformación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no era el mismo antes de su muerte que después de su muerte. El cuerpo de Cristo es un cuerpo en su resurrección glorificado, mostrando cuál era el tipo de cuerpo que nosotros vamos a tener también en la resurrección, o una semejanza, que es lo que nos dice el Señor. Por eso es que textos como Colosenses, capítulo 1, versículo número 18, dicen lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ahora, este texto, hermanos, aunque está hablando del primero en la resurrección, también está hablando de que Él es el máximo, Él es el que está por encima de todos, Él es la supremacía de la resurrección, Él es las primicias. Además, también es el primero en la secuencia temporal, porque lo estamos viendo, primero resucita Cristo y después ¿quiénes? Los que pertenecen a Cristo, y los que pertenecen a Cristo recibirán un cuerpo glorificado. Cristo es el primero en la resurrección y será seguido por la multitud incontable de los que le pertenecen. Y sigue diciendo el texto ahí en el verso 23, en el 24, dice, luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahora, la primera oración, hermanos, en el griego, dice, luego, creo que dice así, luego fin. En el griego carece allí de una palabra y uno es el que tiene que completar esa idea. Creo que dice el fin y le falta como ese luego. Eso se puede suplir con algunos verbos, por ejemplo como vendrá o viene, que es precisamente la palabra que falta ahí, viene. Por ejemplo, nosotros la tenemos aquí en la Reina Valera de la siguiente manera, luego el fin. ¿Cómo debería leerse? Luego viene el fin, o luego vendrá el fin. Con esa palabra, entonces, es importante entender que el fin ocurrirá después de que el pueblo de Cristo haya sido redimido, haya sido resucitado. Con la palabra luego, esa palabra se puede traducir también como entonces. Pablo no se está refiriendo, hermanos, a la resurrección de un tercer grupo, como los incrédulos, sino está refiriendo a qué, simplemente al fin de este siglo. En otras palabras, lo que Pablo está sugiriendo aquí necesariamente es que entre la resurrección de los creyentes y el fin no hay más, no hay un tiempo, ni intermedio, ni posterior, ni nada más. Después de que todo esto haya ocurrido, de que la resurrección de los creyentes haya ocurrido, ¿qué va a llegar? El fin, y se acabará este siglo, y empezará entonces o la vida eterna o la condenación eterna. Por eso, el verso 24 nos va a mostrar que la resurrección marca el fin de este tiempo, y es que desde la redención de Cristo, desde que Cristo obró la redención en su resurrección, Él se ha sentado a la diestra del Padre y regresará para resucitar a los creyentes y para derrotar, ¿qué dice el texto? Los dominios y las potestades completamente. Dice el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio,
toda autoridad y toda potencia. Ahora, lo que está diciendo, hermanos, Pablo, es que con la resurrección de los creyentes va a ocurrir esto que acabamos de leer. Cuando los creyentes sean resucitados es porque Cristo vino. Cuando los creyentes sean resucitados es porque el fin está. Cuando los creyentes sean resucitados, Él suprimirá, Él vencerá completamente a todo dominio, a toda autoridad y a toda potencia, que son palabras que se utilizan en las Escrituras para hablar de los poderes malignos, de los demonios, de Satanás y de todo esto que va en contra del Señor. Pero noten, por ejemplo, lo que hace en el versículo 25, y es citar un pasaje del Antiguo Testamento. Dice el texto: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el texto que está citando lo encontramos nosotros en el Salmo capítulo número 110, versículo número 101, que dice exactamente lo mismo que acabamos de leer, porque Pablo lo está citando de esta porción. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, todo esto es importante porque, por ejemplo, quiero hacerles una pregunta. ¿Desde cuándo Cristo está sentado a la diestra de Dios? Desde que ascendió al cielo. Entonces noten que aunque Pablo está hablando de la resurrección, nosotros sabemos algunos detalles adicionales, y es que desde la resurrección Él duró un tiempo aquí en la tierra, pero después fue ascendido y se exaltó sobre todo nombre, y desde ese momento está sentado a la diestra de Dios. Ahora, eso es importante porque miren nuevamente 1 Corintios 15:25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Otra pregunta: ¿por qué Cristo está sentado a la diestra de Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Está qué? Reinando. O sea que Él ya está reinando, ¿o va a reinar? El texto me dice que está reinando. Miren el versículo número 25, dice: porque preciso es que Él reine. Y esa palabra reine que aparece allí es un activo, y lo que está diciendo es un verbo que está allí presente, que es activo, que es constante. No me está diciendo Cristo va a reinar, me está diciendo Cristo reina. Y ustedes respondieron bien. ¿Desde cuándo reina? Desde que Él ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Es decir, que pudiéramos decir, hermanos, que Cristo lleva aproximadamente 2000 años reinando. ¿Y qué está haciendo en ese reinado? Él está venciendo al Hades. Él está venciendo a los dominios, a las potestades, a los principados. ¿Cómo los está venciendo? A través de la iglesia, a través de la predicación del Evangelio. Pero llegará un día. ¿Cuándo será ese día? Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, que los vencerá completamente. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Piensen, por ejemplo, en una guerra, en las guerras del Antiguo Testamento. Aunque una nación podía arrasar contra otra, no obstante, hasta que no todos se rindieran, esa nación no cantaba victoria. Ahora, para ser más drásticos, ¿cómo se veía eso en el Antiguo Testamento? Hasta que la cabeza del rey no fuera cortada, no se podía entonces proclamar una victoria completa. Pero ya tenían sitiadas a las naciones, ya habían asesinado, habían matado a los soldados, a los mejores capitanes, a todo su ejército, pero todavía faltaba que se rindieran absolutamente todos. Esa es la figura del reino de los cielos también. Cuando Cristo viene por primera vez y Él resucita, le da ese golpe contundente en la frente a Satanás para que Él caiga, pero está agonizando. Y solamente cuando Cristo saque la propia espada de Satanás y corte su cabeza es cuando realmente la victoria va a estar completa. Y eso sucede, primera resurrección, la de Cristo, y la segunda venida. Todo este tiempo, hermanos, lo que está ocurriendo es una guerra espiritual. Pero esa guerra espiritual no es de atar y desatar, como algunos dicen, hermanos, sino es de predicar la palabra del Señor, es de vivir para la gloria del Señor, es de, en un sentido, sacar a esas personas de las tinieblas, predicándoles la verdad, enseñando lo que la Biblia dice. Y hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, debemos librar esa batalla. Y cuando regrese nuestro capitán, resucitaremos con Él. Y entonces ocurrirá, como dice el texto, ¿qué? El fin. El fin.
Entonces note que mientras tanto, lo que Pablo está diciendo es, ¿qué está pasando mientras vamos a ser resucitados? Está pasando que Cristo está reinando, como lo decía el Antiguo Testamento, como lo profetizaba precisamente de esta expiación perfecta que Cristo iba a obrar a nuestro favor, aún resucitando de entre los muertos y confirmando que esa redención ha sido consumada en su vida y en su muerte. Pero de ahí en adelante, Él ya no va a hacer más sacrificios. Él ya no va a venir otra vez al mundo a dar su vida. De ahí en adelante está sentado a la diestra de Dios. Está puesto sobre todo dominio, sobre toda autoridad. Y un día regresará y estaremos con Él para siempre. Eso es lo que está citando Pablo en el verso 25. Y noten lo interesante también de cómo Pablo utiliza las Escrituras. Pablo siempre está diciendo como está escrito, lo que dicen las Escrituras, y está llamando a que nosotros escudriñemos la palabra y podamos ver estas verdades allí. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora quiero confirmar que esto es una verdad que nosotros creemos, que Cristo está sentado a la diestra de Dios hoy día. Su cuerpo, Él está allí, sentado a la diestra de Dios, con ese cuerpo que resucitó, con su cuerpo glorificado. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y como les decía, ahí en el verso 25, la palabra reine es un verbo presente activo, es decir, no es que va a reinar, sino que está reinando. Sigue diciendo Pablo sobre esta certeza de la resurrección, nos está dando todos estos datos para que nosotros veamos cómo es de ciertísimo que vamos a resucitar, y él sigue diciendo que en el fin de los tiempos, en el fin es donde se va a derrotar el último enemigo. ¿Y quién es el último enemigo? El texto lo dice, verso 26, vamos a leerlo. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, en la venida del Señor Jesucristo, en su segunda venida, la muerte nunca más tendrá potestad cuando hayamos resucitado. Miren que ahí están las dos cosas, es lógico, sí, vamos a resucitar y nunca más vamos a morir. ¿Cómo la muerte entonces ahora va a tener potestad de nosotros? Es en ese momento, en el momento en que vamos a resucitar, en el que la muerte ya no va a tener más potestad. Y pudiéramos preguntar, por ejemplo, en la práctica, ¿saben por qué una muerte es tan extraña? Cuando un familiar, cuando alguien muere, ¿por qué es tan extraño? Porque aunque han pasado milenios, hermanos, en donde los seres humanos mueren, sigue siendo extraña, sigue siendo difícil para la humanidad, porque duele. Y es porque, hermanos, en el principio el hombre fue hecho para que viviera para siempre, pero su pecado lo llevó a la perdición, lo llevó a morir, como Dios le había dicho: si comes del fruto de este árbol ciertamente morirás. La muerte nos llega a todos de una forma u otra y es un suceso al que nunca nos vamos a poder acostumbrar. Pero Jesús, dice el texto, hermanos, Jesús a través de su resurrección conquistó la muerte. Ya no habrá más temor a la muerte, pues la muerte dejará de ser. No existirá más, ni uno solo de sus escogidos morirá. Ningún ciudadano del reino de Dios podrá morir. Viviremos por siempre con nuestro Señor. Y por eso, en otro texto dice, ¿dónde está tu victoria? Los corintios, hermanos, no estaban entendiendo esto cuando dudaban de la resurrección de los muertos. Yo creo, hermanos, que hoy, si nosotros dudamos de que vamos a resucitar, no estamos entendiendo nada de estas cosas tampoco. Esta resurrección es un resultado de la victoria de Cristo. Ahora, toda acción tiene una reacción, y la reacción de la resurrección de Cristo, hermanos, es la resurrección de los cristianos. Por Cristo tenemos esta esperanza y se nos dice cuándo será hecha real: cuando Cristo regrese por segunda vez. Ahora, el texto nos sigue dando detalles para que tengamos certeza de esta resurrección. Miren, por ejemplo, el versículo número 27. Otra vez, ¿qué va a hacer Pablo acá?
Va a citar las Escrituras. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Cómo así? Ahora, ¿qué texto está citando Pablo acá? Está citando un salmo. El Salmo capítulo 8, versículo número 6. Vamos a mirar este salmo un momento porque es muy interesante. Allí está cantando David, Salmo capítulo 8, verso 6. Pero si ustedes lo leen allá en el Salmo 8, 6, y vamos a leerlo para entender de quién está hablando allá en el Salmo. Ahora, pensemos en que el Nuevo Testamento no existe y que solamente tenemos el Antiguo Testamento y que vamos a interpretar a la luz de eso el Salmo capítulo 8, versículo 6. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿De quién creen que este salmo está hablando? ¿De quién? Bueno, sí. Vamos a mirar de quién está hablando. Por ejemplo, versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Versículo 7. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿De quién está hablando? Acuérdense que no tenemos Nuevo Testamento. Está hablando de un hombre en particular al cual le dejó la administración de la tierra, de los animales, de los cielos y de la tierra. ¿Quién era ese hombre? Adán. Es decir, David está cantando y está reconociendo a la humanidad en un hombre. Y está reconociendo que el hombre no merece nada, pero que el Señor en su amor quiso dejar al hombre como administrador de todas las cosas. Quiso dejar al hombre como administrador de los animales, del mar, de la tierra, de los cielos, de todas las cosas. Y eso lo vemos allí en Génesis. Eso es lo que está diciendo David. Pero entonces, ¿por qué Pablo coge este texto y lo usa para hablar del Salvador? Vamos a 1 Corintios otra vez. Porque en 1 Corintios no está hablando de Adán, está hablando de Dios mismo, está hablando del Hijo. Miren por ejemplo el versículo 27, dice, ahora, noten de qué viene hablando, versículo 25 otra vez, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Y en ese contexto cita el verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, es decir, el Salmo 8:6. El verso 27, hermanos, muestra que esto no es algo totalmente desconocido para los hermanos del Antiguo Testamento. Es decir, esto que está ocurriendo en Cristo, de que Él reine, de que Él venza, de que los cristianos vayan a resucitar al final, no era algo totalmente desconocido. Pero noten, y ahora van a entender, cuál es la belleza de Salmo capítulo 8, versículo 6. Porque allá David está cantando de Adán, pero Pablo lo usa para hablar del Señor. Dios le dio dominio a Adán en la creación. ¿Quién le dio dominio a Cristo en la nueva creación? Dios. Esto es algo, hermanos, que ninguno de nosotros pudiéramos saber, ni hubiéramos podido llegar a esa conclusión si no existiera pudiera llamarlo una exégesis celestial de Pablo, en donde dicen, eso que ustedes leyeron allá es Cristo. Ese primer Adán, ese falló. El segundo Adán es el Salvador. Porque así como Adán fue hecho menor que los ángeles, porque los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan los preceptos del Señor, asimismo Cristo, tomando forma de hombre, fue hecho menor a los ángeles. Eso nos lo dice Hebreos, citando directamente hacia Cristo. Y entonces lo que nos está diciendo es que Dios le da el dominio a Cristo. ¿Cuándo?
en su ascensión, en su exaltación, desde que Él resucitó, cuando se sienta a la diestra de Dios. La revelación de Cristo y su mediación como el postrer Adán está en los Salmos, y los corintios están recibiendo de primera mano esta gran verdad para que vean la certeza de la resurrección. Ahora, tal vez, no sé si no lo estoy comunicando bien, hermanos, o tal vez no sé, si es que lamentablemente por este corazón tan terrenal que tenemos, estas verdades no nos interesan. Porque a veces nosotros escuchamos hablar de la resurrección y no nos impacta. Nuestra vida se vive como si fuéramos personas sin esperanza, personas que cuentan todo esto como si fueran historias bonitas y fábulas, pero no como verdades que realmente van a transformar nuestras vidas. Hermanos, Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es una verdad, hermanos. Ahora, en el versículo 27, Pablo aclara que él no está cambiando el orden de lo que pudiéramos llamar la economía trinitaria. ¿Qué es la economía trinitaria? Que cada uno tiene un rol. El Padre tiene un rol, el Hijo tiene un rol, el Espíritu Santo tiene un rol. El Hijo se sujetó voluntariamente al Padre cuando dijo: voy a ir a morir, a obedecer, a vivir la vida que estos hombres que tú escogiste debían vivir, pero yo la viviré y pagaré por sus pecados. Y el Espíritu aplicará esa salvación a cada uno de esos escogidos. Pero lo que Pablo está diciendo, para que no se confundan los corintios, es: pero no estoy diciendo que van a cambiar los papeles. El Padre no se va a sujetar al Hijo. Es el orden el cual está establecido. Por eso el verso 27 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién sujetó todas las cosas a Cristo? El Padre. Entonces miren que hay verdad trinitaria en este texto. Pero además de eso, leamos el versículo 28. Dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Lo que pudiéramos llamar la entrega del reino. Es decir, esta es la conclusión de la certeza de la resurrección, del tiempo de la resurrección. Cristo manifestando su victoria donde Adán falló. Adán trajo vergüenza a toda la humanidad en este siglo. Pero Cristo muestra su victoria y la mostrará cuando efectúe la resurrección de aquellos que creyeron en Él, de quienes dieron su vida por la fe, de quienes sacrificaron trabajos, placeres, que crucificaron su carne, que sufrieron vergüenza y persecución, que soportaron ataques y fueron afligidos. Hermanos, cuando se efectúe la resurrección de los creyentes, podremos gozarnos de la esperanza de que todo lo que Dios nos dijo era verdad. Ahora, hoy lo creemos por la fe, pero allí estaremos por vista, viendo todas estas cosas. No es como dicen los del mundo: hasta que no lo vea, no lo creo, sino es: hasta que lo vea, lo voy a creer. Esa es la esperanza del cristiano. Hermano, la vida que usted ha escogido tener, los sacrificios que usted ha decidido vivir en su vida, valen la pena. Vale la pena que se burlen de usted en el trabajo. Vale la pena que se burlen de usted en su familia por haber creído en Cristo. Vale la pena, y al final usted va a decir: amén, cuando estemos todos juntos allá delante del Señor resucitados, sin pecado, sin enfermedad y sin dolor. Esta es la gloria de Dios, hermanos, manifestada en la salvación en Cristo Jesús, para que Él sea, como dice el texto, todo en todos. Esa es la verdad de la resurrección. Esos son los frutos y los resultados de la resurrección de Cristo. Cristo las primicias, Cristo regresando un día por su pueblo, Cristo redimiéndonos de todo enemigo, salvándonos, declarando victoria, apartando todo y mostrando que Él es el Hijo de Dios. Y al final entregando el reino al Padre, para que la gloria no sea para los hombres, sino solamente para el Señor. Así, hermanos, en tercer lugar, ya vimos cuál es esa esperanza
Ya vimos cuál es esa certeza, como Pablo lo está relatando en este texto. Consideremos el impacto de esta verdad en nuestra vida, el impacto que debe tener esta verdad de la resurrección. Versículo 29 al versículo 34. Un texto que es muy controversial. Versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ahora, voy a responder de la siguiente manera a ese texto. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente, y voy a tratar de explicarlo. Si no fuera así, si no fuera porque Cristo resucitó, si no fuera porque un día resucitaremos con Él, no tiene el sentido el bautismo. Entiéndalo así, mi hermano, y voy a tratar de explicarle por qué. Hay diferentes interpretaciones del texto. Algunos dicen, por ejemplo, que el texto está diciendo que los corintios bautizaban a nuevos creyentes sobre la tumba de los muertos. Es decir, habían creyentes que morían y entonces ellos iban a esos lugares y en nombre de todos esos hermanos que habían muerto de sus vidas de fe, entonces ellos bautizaban a las personas allí. Pablo lo que está diciendo es que si esta resurrección no fuese así, ¿qué provecho sacan aquellas personas que bautizan por los muertos? Ahora, esa es una interpretación, lo que estoy diciendo, pero hay más de 30 interpretaciones de este texto y teólogos serios, piadosos, no han podido llegar a la conclusión, y yo no intento llegar a la conclusión en esta mañana de este texto tampoco. Pero la expresión los muertos que aparece allí, podemos mirar algunas cosas. Por ejemplo, nuevamente, leamos ahí el versículo 29. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Es interesante, hermanos, que esa expresión los muertos, cuando Pablo habla de los, está hablando de los cristianos. Cuando Pablo habla de los no creyentes, habla de los muertos. No añade ese artículo los allí, sino deja muertos. Cuando habla de los muertos, Pablo está indicando que eran los cristianos. Entonces, Pablo parece que está pensando en cristianos que han muerto y que esperan la resurrección. Note que lo que viene diciendo sobre la resurrección de Cristo debe impactar esto, y es la forma en la que nosotros debemos interpretar correctamente. Algunos dicen que este texto está diciendo que los corintios bautizaban en el nombre de los muertos, como si ellos tuvieran otra práctica. Es una práctica errónea, pero dicen algunos de los padres que esa era la práctica que ellos tenían. Hermanos, como dice un comentarista, dice, ¿cómo es posible que en 16 capítulos de la carta a los Corintios, todas las correcciones que hizo Pablo de todas las cosas, aún del velo en las mujeres, detalles como esos, fuera a omitir aquí que esta práctica es errónea? Pablo en ningún momento acepta ninguna práctica que sea extrabíblica o antibíblica. Y bautizar por los muertos, como algunos lo han entendido, creo que así lo entienden los mormones, me parece. Bautizar por los muertos es una práctica que la Biblia no enseña. Y si Pablo estuviera afirmando eso, entonces nosotros tendríamos que bautizarnos por los muertos, no solamente el sacramento del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino por fulanito y por fulanita. Y eso no es una práctica que la Biblia enseña, mis hermanos. Y cuando Pablo está hablando de este texto, no podemos sacarlo de su contexto y pensar que va a tratar de otra cosa cuando está hablando de la resurrección de Cristo, pero también de quién está hablando, de la resurrección de quiénes, de los cristianos, hermanos. Entonces Pablo parece que está pensando en los cristianos y note lo que viene diciendo. Ahora, si usted compara, por ejemplo, textos como Romanos 6:3, Pablo advierte mejor este sentido. El creyente se sumerge con Cristo en la muerte. Dice un comentarista lo siguiente: el creyente se sumerge con Cristo en la muerte y dice, yo creo que es el sacrificio de la vida, es ya no vivir nosotros y que viva Cristo, es estar muertos al pecado y vivos para Dios, es estar sepultados, es estar sumergidos para que emerja el Señor. Dice Juan Calvino, en primer lugar, presenta esta objeción, que el bautismo que recibieron aquellos que ya se consideraban muertos será en vano si no hay resurrección. Entiéndalo de esa manera. Es la manera en la que yo quiero que hoy
entendamos este texto. Pero no le voy a dar certeza porque hay diferentes interpretaciones. Pero note que probablemente lo que Pablo está diciendo es, de otra manera, aquellos que se han bautizado, identificándose con Cristo, sepultándose juntamente con Cristo y teniendo la esperanza de resucitar como Cristo resucitó, en vano lo hacen. En vano lo hacen. Es decir, si usted se bautizó, hermano, hermana, en vano lo hace si Cristo no resucitó. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí. Entonces, cuando leemos esto que dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? También entienda que dice, ¿qué harán los? Es decir, él no se está incluyendo. Pero ¿por qué no se está incluyendo Pablo en estos? ¿Acaso Pablo no se bautizó? ¿No bautiza? Si ustedes recuerdan los primeros capítulos, Pablo dice, a ustedes yo no los he bautizado, tal vez alguno u otro, pero a ustedes no los he bautizado, porque había un problema en la iglesia de los Corintios, ¿recuerdan? El problema de las divisiones. De yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y entonces Pablo dice, gracias a Dios yo no los he bautizado, porque si lo hubiera bautizado entonces me estuvieran todos siguiendo a mí y dividiendo a la iglesia del Señor, y parece ser que por eso es que él está utilizando esa tercera persona cuando dice los que bautizan por los muertos. Entonces, mis hermanos, lo que está tratando de decir Pablo es, si no vamos a resucitar, ¿de qué sirve todo lo que hacemos? ¿De qué sirve que celebremos bautizos de los nuevos cristianos? ¿De qué sirve, pudiéramos incluir, celebrar la cena del Señor? ¿De qué sirve reunirnos en el día del Señor si Cristo no resucitó y tampoco nosotros vamos a resucitar? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Notan? Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Entonces noten que acá entonces añade algo más Pablo, y es que si no fuera así, si no hubiera resurrección de los cristianos en la resurrección de Cristo, no tiene sentido el peligro al que nos exponemos. Ahora Pablo lo está tomando como un ejemplo personal, y está hablando a los apóstoles, dice, ¿por qué peligramos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos van a apedrear? ¿Por qué nos van a azotar? ¿Por qué vamos a perder nuestros trabajos? Porque vamos a perder nuestra estabilidad, nuestros placeres. No tiene sentido porque antes bien nos estamos exponiendo a un peligro. Ustedes se exponen a un peligro por decir que son cristianos de una u otra manera. Los grados son diferentes, las circunstancias son diferentes, pero nos exponemos a peligros. El verso 31, Pablo entonces utiliza su caso y dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora yo creo que eso es el bautizo de los muertos, ahí está hablando de todo esto. Está diciendo, les juro, hermanos, ese os aseguro es eso, les juro que cada día me sacrifico, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y si no resucitamos, ¿para qué? ¿Para qué peligra mi vida? Si no fuera así, dice Pablo, no tiene sentido seguir absteniéndonos, abnegándonos, sacrificándonos. Más bien, dice el verso 32, leamos el 31 también, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces dice, más bien, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Saben de dónde sale ese dicho? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sale de una frase de Isaías capítulo 22, porque resulta que allí Isaías tenía una visión de juicio a Jerusalén por su iniquidad, y ellos, en vez de estarse arrepintiendo de sus pecados, estaban alegres, dando rienda suelta a sus deseos. Decían, Dios nos va a matar. Al igual entonces comamos y vivamos porque mañana moriremos. Y resulta que lo que Dios le está diciendo allí a Isaías es que por hacer eso el castigo iba a ser peor, iba a ser más caro, les iba a costar sangre, vidas. Pero en el caso de Pablo, él cita esas palabras para decir, si no hay resurrección, tampoco hay resurrección de los muertos. Habría juicio, porque si no hay la paga del pecado, hay muerte. Y lo único que resta entonces es que
Pues disfrutar de esta vida, como hacen los impíos. Un impío uno le puede decir, usted va a ir al lago de fuego, y mientras tanto, ¿qué dice? Pues voy a disfrutar esta vida mientras voy al lago de fuego. Entonces, se burla. Y a veces, nota interesante, que nosotros vivimos como si no existiera la resurrección de los muertos. Vivimos como si lo único que tuviéramos es esta vida. Iba a haber un juicio y lo único que ellos hacían era alegrarse, pero si hemos de morir como los animales, decían ellos, mejor es vivir también como los animales. ¿Para qué privarse de los goces, de los deleites mundanos y sacrificarnos en medio de las dificultades y los peligros de los cristianos si no hay otra vida? Y entonces ahí es donde Pablo dice, no es así, no es así. No se dejen engañar. Entonces dice, vivamos y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y el verso 33 dice, no yerren, no se equivoquen, no sigan en este error, no se dejen engañar, no escuchen estas falsas enseñanzas que trastornan toda la fe. Nosotros vivimos así, hermanos. Y usted dice, ¿cuándo me han enseñado que la resurrección es falsa? El corazón es engañoso, hermanos. Y cuando omitimos, cuando somos negligentes en estas verdades, nos afecta. Miren que Pablo utiliza las malas conversaciones. Ahora, esto era un dicho griego y se refiere a los que niegan la resurrección. A eso es lo que está refiriéndose el texto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas conversaciones? Que los muertos no van a resucitar. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Vivir como que fuéramos a resucitar, porque lo vamos a hacer. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Malas conversaciones se refiere a los que niegan la resurrección. Su idea parece haber sido que la resurrección era solamente espiritual, la de los corintios, que el pecado reside en el cuerpo y que será dejado atrás cuando quede solamente el alma. Pero Cristo ha resucitado y Cristo resucitó corporalmente y nosotros también lo vamos a hacer. Y como Cristo resucitó, sigue diciendo en el versículo 34 Pablo, velen. Es decir, dejen de estar durmiendo con este tema. Es la idea. Despierten, entren en sí, como Cristo ha resucitado, cuiden su forma de vivir, no pequen, líbrense de los malos hábitos, de dar rienda suelta a todo su deseo pecaminoso, despierten. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los corintios, ¿qué están haciendo con sus vidas? ¿Se la pasan trabajando por qué? ¿Por comida? ¿Por viajes? ¿Por deleites? ¿Por tener una casa más grande? ¿Un mejor carro? ¿Una mejor moto? ¿Una mejor bicicleta? ¿Por estrenar ropa cada mes, cada quincena? ¿Por venirse diferente todos los domingos? ¿Con un vestido diferente? ¿Con un pantalón diferente? ¿Qué están haciendo con sus vidas? ¿Cómo la están viviendo? ¡Despierten! Es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Y yo creo, hermanos, que el Señor también nos lo dice a nosotros. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Estamos tan preocupados por las cosas del mundo que olvidamos la resurrección que vamos a tener cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Y por eso Pablo dice, dejen de dormir, dejen de estar pendientes de los malos hábitos, de las malas costumbres. Estén pendientes de la verdad que da vida a los cristianos. Si nos llamamos cristianos es porque hemos creído en Cristo. Y Cristo ha resucitado y nosotros juntamente con Él resucitaremos. Y como Cristo ha resucitado, sigue diciendo Él, cuiden su forma de vivir. Como Cristo ha resucitado, vean que entre ustedes hay personas que lamentablemente no han conocido a Dios. Verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y se lo está diciendo a la iglesia. Deberíamos sentirnos avergonzados porque hay personas que a veces creen doctrinas porque les son convenientes. Vamos a la Biblia como si fuera un supermercado y escogemos lo que podemos, lo que queremos, lo que más nos conviene, porque nuestro corazón es engañoso. Y el corazón nunca se inclinará a lo correcto, hermanos. Nunca se inclinará a lo verdadero, sino a lo que le gusta. Hoy podemos negar la resurrección en nuestros corazones. Con los labios decimos sí, amén, pero con nuestros corazones estamos lejos de Dios, de su conocimiento, de sus verdades.
Podemos ser como los corintios, que vivimos tan preocupados de este mundo como si no existiera resurrección, tan apegados a este mundo como si no hubiera un mañana, tan cómodos, y nos olvidamos de por qué realmente vale la pena vivir. En conclusión, mis hermanos, en esta mañana hemos visto que Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho, y es que la muerte vino por Adán, y la muerte nos llegó a todos estando muertos en delitos y pecados, pero Cristo en su resurrección nos muestra el camino verdadero, el camino que llevará a la resurrección cuando Él regrese y venza totalmente a sus enemigos, incluyendo la muerte, que será sorbida en victoria. Por eso no debemos dormir y vivir como si mañana dejáramos de existir. Debemos vivir más bien como hijos de Dios. Hoy vimos, mis hermanos, el resultado de la resurrección. Hoy consideramos la esperanza, la certeza y el impacto de la resurrección en nuestras vidas en este texto. Que Cristo, hermanos, que Cristo y su resurrección sean nuestra esperanza mientras vuelve por nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta ahí y damos gracias al Señor. Señor Dios, bueno, te damos mil gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos exhortes a no olvidarnos de estas verdades que en estos domingos tú nos has permitido compartir y que aún seguiremos compartiendo, Señor, porque así lo has dispuesto en tu palabra para que no nos olvidemos de esto, Señor. Aún dándonos detalles, Señor, mostrándonos cómo será. Muchas cosas las ignoramos, Señor, pero nos ha revelado cosas que ahora gozosos y privilegiados, Señor, podemos leer aquí y entender. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, por la resurrección, por la promesa de que un día nos librarás de todo lo que padecemos. Y aún, Señor, gracias por darnos el privilegio de vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por estas verdades, y no nos dejes movernos nunca de esto, que nunca nos olvidemos de esto, que nunca dejemos de hablar de esta maravillosa vida que nos has dado en Cristo Jesús. Y por eso es que estamos hoy aquí, Señor. En un domingo nuestro Cristo resucitó. Él es nuestras primicias, Señor, y un día también resucitaremos cuando venga nuestro amado Señor y Salvador, Señor. Danos fuerzas para seguir viviendo conforme a tu voluntad, para ser esposos, padres, madres, hijos, hermanos, de todo, Señor, para tu gloria, y que podamos honrarte con lo que nos has dado, y que aquellos, Señor, que no tienen esta esperanza, puedan tenerla en la faz de Cristo. En su nombre oramos, Señor. Amén.